Buenas tardes, bienvenidos a esta tribuna número 71, tribuna Colpatria Olimpia, que iniciamos en pandemia y que hoy llegamos a la sesión número 71. Hoy tenemos un invitado muy especial, al doctor Carlos Negret, que nos va a dar una conferencia llamada 6 consejos para construir paz y garantizar los derechos humanos desde el servicio público y el sector empresarial. También le doy la bienvenida a Jaime Eduardo Santos, que hoy es nuestro anfitrión y presentará a nuestro invitado. Así que, Jaime Eduardo, muy buenas tardes y adelante. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Carlos, y todos los invitados. Bueno, yo quiero, rompiendo la formalidad habitual de la presentación de nuestros invitados, presentar a Carlos Negret, enfocándome en lo que es él y no en lo que sabe hacer. Lo que sabe hacer ustedes lo pueden leer en cualquier diario hoy en día. Carlos es un ciudadano que ha caminado Colombia por dentro y por fuera del poliedro, que es un concepto que utilizamos nosotros en nuestra organización para referirnos a la Colombia que está dentro de unas características, digamos, de cuarta revolución industrial versus otra Colombia que está en la primera revolución industrial. Y ese poliedro pues ha surgido por una segmentación histórica, por razones políticas, sociales, económicas y naturalmente la geográfica que nos imponen nuestras cordilleras y nuestras características territoriales. Este andar de Carlos, a quien conocí en 1987, cuando éramos los dos judicantes de derecho, desde mi punto de vista, se motiva en su deseo de conocer y entender su patria, para luego comunicarlo como propio a cuatro vientos en busca de un bienestar común. Van a escuchar ahora el tono de voz de él y su ánimo permanente. Siempre charla y toma las cosas como si le fueran propias. Para este propósito acude a su inteligencia emocional, su empatía y asimilación de la realidad propia y ajena, quizás aprendida a temprana edad con el privilegio de tener dos mamás, como él lo narra cuando se le pide una historia. Bienvenido, Carlos. Jaime Eduardo, y a todos, muchas gracias por tus palabras, un saludo. Primero que todo, el título, como ya lo dijeron ustedes, son 6 consejos para construir paz y garantizar los derechos humanos desde el servicio público, el sector empresarial. Saludar a Sebastián Durán, que hizo posible esto, a Jaime Eduardo Santos, que de tiempo atrás las canas no mienten, nos conocemos, a Daniel Medina, y muchas gracias por esas palabras y qué buena narrativa con el poliedro. Yo no soy un hombre de consejos, regularmente por el contrario, he aprendido a ser un hombre aconsejado. Sin embargo, con esta invitación que me hacen a la tribuna de Colpatria, Olimpia Colpatria, la número 71, siento que me ha desafiado a condensar lo que hablaba algo Jaime, que es mi empatía, el privilegio que he tenido muchos de las charlas propias con muchas personas para condensar mi experiencia y evaluar conclusiones sobre cómo podemos mejorar el servicio público y aumentar el compromiso del sector privado con la paz y los derechos humanos. Saben bien ustedes que Colombia pasa por un momento muy difícil, pero de vital importancia para definir si nuestra patria sigue por el sendero, del fortalecimiento de la democracia y la construcción de paz, o por el contrario, retornamos a ese camino de herradura, sinuoso, brioso, impredecible, que es el de la violencia y la erosión institucional. ¿De qué depende? Depende definitivamente de un entramado económico, político y social muy complejo, pero
donde la constante debe ser la transformación progresiva del servicio público y el compromiso del sector privado, que a mi juicio debe tomar unos nuevos significados, adoptar nuevas formas para legitimarse en territorios, especialmente los más alejados, los más vulnerables, los más invisibles, que han sufrido con mayor intensidad los embates, la avaricia y los rigores del conflicto armado y todas las formas de violencia. Como lo anotaba Jaime, tuve la oportunidad de caminar Colombia, de caminarla 4 años, la Colombia olvidada, la Colombia, repito, invisible. Y en ella encontré algunas respuestas sobre hacia dónde debemos apuntar en líneas de principios para lograr la transformación del servicio público y el sector empresarial. Primero, el primer principio sería decir la verdad, aunque sea difícil y cueste la popularidad. Repito, decir la verdad, aunque sea difícil y cueste la popularidad. Aún cuando la verdad sea cruda y difícil de aprender, de entender, es fundamental que en el ejercicio de la función pública ella se revele a la ciudadanía y haga parte del debate social. Debemos siempre decir la verdad. Si los problemas se ocultan y no se nombran para no perder la popularidad, se pierde la oportunidad de gestionar los riesgos sociales para evitar que se materialicen. Solo mirar lo que ha ocurrido con las marchas de noviembre del 18, del 2019, las marchas derivadas de septiembre del año pasado, las marchas desde abril del año pasado. El servicio público no puede obrar para las cámaras, las tribunas o las redes sociales ahora tan de moda. La legitimidad no se gana en los aplusómetros, sino en la coherencia y en la consistencia en el actuar. Por ejemplo, me sorprende cómo el fenómeno de la violencia social y política en el país es regularmente negado, desconocido y matizado. Y es desconocido, matizado y negado por los que no han caminado, por los que no han conocido el país y por eso no entienden la violencia que se vive en los sectores rurales y solamente se angustian cuando se ven en Bogotá, Cali, Medellín. Ahora, hace 3 años, hace 8 años, hace 16 años, estamos negando la violencia y es una constante. Los colombianos nos matamos, los colombianos nos hacemos daño y no podemos seguirnos haciendo daño. Y yo lo entiendo, y lo entiendo por la intensificación de la violencia en Colombia. Es un hecho lamentable, aún más cuando hemos firmado un proceso de paz que era para salvar vidas, no para seguir asesinándonos y haciéndonos daño. Sin embargo, la única manera de actuar inteligente y colectivamente contra ella, contra la violencia, es reconociéndola, poniéndonos de acuerdo sobre cuáles son sus fuentes, las motivaciones y los detonantes. Reconocer la violencia social, política, económica, si se me permiten, ya que estoy ante un foro de empresarios, es un fenómeno estructural de nuestra sociedad, de nuestra nación. Es la única manera de afrontarla e intervenirla, reconocer la violencia. Su negación solamente constituye y contribuye a su consolidación y a su prolongación. La violencia debe parar. Hago un parangón. Una cosa es la violencia que uno ve cuando los grupos armados, ilegales por supuesto, caminan por las veredas, los corregimientos, los ríos, las lagunas, y los ciudadanos no tienen cómo defenderse. La ciudadanía no tiene cómo defenderse. Pero también es angustiante cuando uno ve la violencia. Cuando uno ve la violencia y viendo las noticias del día de ayer, que se entraron al Parque La 93 a un restaurante y robaron, esa violencia, no de esa manera, la viven los campesinos, los negros, los indígenas, los empresarios del campo, la ven, la viven todos los días. Por eso es importante ese parangón.
Si entendemos lo que pasa en el sector rural, vamos a poder trabajar muy fuertemente para que esa violencia no se venga a los sectores urbanos. En el caso del sector empresarial, este principio de obrar diciendo la verdad es con base a donde debe llevar a muchas reflexiones. Por ejemplo, hacer un examen a conciencia sobre el impacto de las operaciones de los derechos humanos. Ninguna industria se encuentra, ni ningún negocio se encuentra exento de provocar riesgos para su vigencia. La diferencia en la protección o la violación de los derechos humanos está en el obrar con lealtad, e intervenir a tiempo antes que los riesgos deriven en afectaciones. Dicho examen de conciencia debe hacerse siempre partiendo la verdad. Hace unas semanas, el doctor Álvaro Tirado Mejía publicó un libro sobre sus memorias y decía una cosa: los derechos humanos no pueden ser vistos en Colombia, como un sinónimo de ser mamertos. Si no, hago esta acotación mía, los derechos humanos debían hacerse como lo hacen los empresarios en sus negocios, como lo hace el Grupo Colpatria con la debida diligencia, que es uno de los rectores de empresas y derechos humanos. Luego, el segundo principio que les contaría a ustedes luego de decir la verdad es cultivar la ciencia de la paz, que es la paciencia. Y cultivar la ciencia de la paz y la paciencia es la misma ciencia que deben tener ustedes los empresarios, ustedes los banqueros, de hacer los negocios. El objetivo ulterior de construir en paz demanda de toda la sociedad, pero especialmente de quienes se encuentran en el servicio público, habituarse a ser pacientes, habituarse a que el tiempo discurra, habituarse a los acontecimientos sucedan con un fin más allá de la ocurrencia, pues los días, los meses, los años son esenciales para que la paz frague, como fraguar el concreto cuando se erige en pilón, como se fragan los negocios en el sector privado, que no se hacen de la noche a la mañana. Las acciones para transformar las realidades estructurales en Colombia, que se sostuvieron durante más de 50 años de guerra, de conflicto armado con las FARC, requieren que las instituciones se proyecten a largo plazo para superarlas con inversión pública, y ese debe ser un compromiso sagrado, la inversión pública. La gravedad del contexto de los derechos humanos obedece a lógicas estructurales, que si no se atienen a una paciencia que descifren el origen, la causa, las condiciones de su ocurrencia, posiblemente no se logren transformar esas realidades. Una cosa es la realidad en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, en Medellín. Otra cosa es en el municipio de Usuacurí, en Atlántico, en Piojó, en Atlántico, en La Mojana Sucreña, o en Bojayá, en el Chocó, en Bellavista, en el río Atrato, en Argelia, Cauca, en la costa nariñense, o en Obando Valle, o en el Bajo Cauca antioqueño, o en el Catatumbo, por solo nombrar los sectores más vulnerables que mi concepto tiene Colombia. En esta tarea, el sector privado tiene una tarea fundamental: apalancar esos procesos con la generación de trabajo, con un trabajo decente, insertándolo en lógicas más equitativas, con el campo, los campesinos, los indígenas, las comunidades afro, y construyendo cadenas de valor donde la generación y respeto irrestricto de la dignidad humana. Luego, si decimos la verdad, perdiendo popularidad, si cultivamos la ciencia de la paz, que es la paciencia, pero también la ciencia del sector empresarial para hacer los negocios, la paciencia, tenemos que hablar de habituarnos en la prudencia. Los obstáculos y las diferencias que se pueden y deben presentarse en la construcción de paz, en la democracia, pero también en los negocios, demandan altos índices de tranquilidad y de ponderación para la toma de decisiones. Nunca serán buenos consejeros
ni el ruido de las redes, ni el fragor de los hechos, y mucho menos la estridente polarización y estigmatización. Muchas veces no hay mejor consejero y consejo que el silencio mismo. Estoy convencido que las transformaciones que requieren las naciones que buscan consolidar la paz a través de la garantía plena de los derechos humanos requieren líderes, hombres, mujeres, alejados de las cámaras, de los micrófonos, como lo hacen los empresarios. ¿Cuándo vemos nosotros a los empresarios haciendo negocios por las redes? ¿Cuándo lo hacen por los medios de comunicación, alejados de las cámaras siempre? Los líderes y lideresas que no se empantanen en controversias que no sean deliberativas ni constructivas. Deben ser siempre propositivas. Luego, llegamos a un cuarto principio que cabe para el sector privado y que cabe para el sector empresarial, que es persistir y no rendirse. El camino del servicio público y la construcción de paz en muchas ocasiones apareja altos índices de frustración. Por ejemplo, cuando no se logra impactar a quienes debemos impactar. Yo les quiero contar una anécdota. Todos los días hablamos de las 4G, las 5G, en el sector de las TIC y en el sector de estructuración de vías. Yo me recorrí muchos ríos de Colombia, el Atrato, el Baudó, el Magdalena, el Cauca, el Chitadó, el Guapi. Y esos ríos requieren mantenimiento. Y yo he llamado que en los sectores del Andén Pacífico, de la Amazonía y Orinaquía, debemos invertir en el 4G y en 5G en el mantenimiento de esos ríos. Es tan importante la estructuración de vías como es importante mantener los ríos de Colombia. Y ustedes lo ven, los empresarios lo ven, cuando en algunas oportunidades o con mucha frecuencia el canal del dique, el acceso en Barranquilla del puerto, se ve frustrado cuando no pueden entrar los cargueros. Los campesinos, los afroindígenas de Colombia, en sus pangas con los Johnson, siempre viven a diario eso, especialmente en las épocas de verano. Pero hay que persistir y hay que no rendirse y no perder la fuerza. Pero no por ello el ejercicio, cuando no se logra, es fracasado. Se debe ser persistente, no escatimar esfuerzos para lograrlo, porque las grandes transformaciones no son un producto de una golondrina de verano, sino la sumatoria constante, acumulativa de experiencias, de intentarlo una y otra vez, de aprender de los errores, de reconocer y corregir. Es como en el caso del sector empresarial, en el caso del sector bancario, ir y buscar al cliente, ir y proponerle una mejor tasa, ir y proponerle mayores opciones en materia de tasas, en materia de colocaciones, como lo hacen ustedes todos los días. Una cosa que es fundamental y que cabe también, repito, al sector empresarial, como cuando ustedes visitan a sus clientes, es ser de territorio. Y en el sector público es fundamental e importante estar en los territorios, estar en la Colombia olvidada, estar en la Colombia invisible, estar en la Colombia que no tiene alternativas, especialmente los que resultaron más afectados, que son ellos, que son más afectados por la violencia. Por el solo hecho de la presencia del servidor público, de las instituciones, disuaden la amenaza violenta y retorna la legitimidad de esas comunidades. Pero más de estar allá en el territorio, creo que el país lo que necesita es que los servidores públicos, especialmente los tomadores de decisión, los de Bogotá, los de Cali, los de Barranquilla, sean de territorio. Es decir, que se movilicen con las carencias y las dificultades que lo hacen las comunidades que allí hacen. Por ejemplo, en Chalupa, en Panga, en Mula, en el Johnson. Que duerman como ellos lo hacen, en Chinchorro, en Hamaca, en Esteras. Que coman como allí lo hacen, que se alimenten como allí lo hacen.
Es la única manera para tomar las decisiones adecuadas y pertinentes. A mí me colma de alegría cada vez que un funcionario público, como manifiesto, apunta que su labor será de territorio y no de escritorio. Quiere decir que hemos dejado una huella. Y les invito ahora al siguiente paso, el paso de estar en territorio al ser de territorio. Esa es la diferencia entre la forma y la sustancia. Una invitación que además, reitero, extiendo al sector privado, pues este es un viaje de ida, hacerlo sin una pretensión diferente a aprender, a admirar, a comprometerse con la transformación, con el pluralismo y el respeto. La última, el último principio que quisiera conversar con ustedes es dialogar con la finalidad de construir las mejores decisiones. A este país le falta que nos escuchemos. Debemos promover el diálogo como un principio fundamental de nuestra democracia, pero también debemos promover, como lo hacen ustedes, promover el diálogo para hacer sus negocios, convencer, que no es lo mismo que vencer. La razón debe ser un patrimonio de la nación y no de los actores que participan en el debate público. La toma de decisiones no puede ser un triunfo avasallante del poder, sino la victoria de los argumentos, de un argumento de la sociedad. Yo estoy convencido que la polarización y la estigmatización es una grieta en la narrativa de la opinión pública colombiana, pero no está arraigada en los corazones de las personas, no está arraigado en los corazones de los colombianos, ni en el amor de los colombianos. Así, las únicas controversias que valen la pena para construcción de paz y de sociedad son aquellas que se fundan en el principio más básico de lealtad al debate, el cual consiste en emprender unas discusiones con el derecho de convencer, pero asimismo con la capacidad para ser convencido. Nada fácil en un mundo que no le tocó a Jaime Eduardo Santos, que no le tocó al doctor Santiago Perdomo, que es el mundo de los argumentos que se brindan ahora en 140 caracteres a la espera de una ovación y no necesariamente para generar y transformar la concepción de los contendientes en un debate. Bien lo dijo Miguel Unamuno al general José Millán Astrae ante el grito, abro comillas, mueran los intelectuales, cierro comillas, venceréis pero no convenceréis. A este país, a nosotros, a los que hemos estado en el sector público, a ustedes, la gran mayoría de la audiencia que está en el sector privado, necesitamos tener confianza, generar confianza para creer en los líderes sociales, para creer en los líderes empresariales. Tenemos que unirnos. Los colombianos no tenemos otra opción sino unirnos. No debemos polarizar más, no debemos estigmatizar más. Debemos buscar un centro unificador donde quepamos todos los colombianos, donde podamos con confianza y con unión construir una nueva narrativa de tranquilidad. Repito, convencer y no vencer. Nos dimos cuenta, ni el gobierno pudo convencer a los marchantes, ni los marchantes pudo convencer a ninguno. En la mitad quedamos todos frenados en nuestras casas, encerrados en nuestras casas, con los negocios, a los empresarios a punto de quebrarse. Tenemos que tener consensos, buscar consensos, dialogar, escucharnos. Y ya para no aburrirlos, les quiero decir que yo me siento en esta casa y les quiero contar una anécdota en especial a los servidores, a los trabajadores de Colpatria. Por allá en 1984 me llamó el decano de mi facultad, que era el cura Giraldo. Y el cura Giraldo me llamó, estaba en tercer año de Derecho, y me dijo, Negret, no ha pagado la matrícula de tercer año ni la de segundo. Y dije, padre, es que no me alcanza. Y el cura me dijo, debió estudiar en otra facultad. No vuelve a la universidad hasta que no cancele su matrícula. Ahí le aprendí al padre muchas cosas. Pero el cuento con Colpatria, la anécdota con Colpatria, que no la saben los Pacheco,
que está en un libro que escribí. Gracias al Banco Colpatria, gracias a un sobregiro, me abrieron una cuenta corriente, la gerente de esa época, 1984, Clarita Riaño de Valenti, que debió haberle preguntado al vicepresidente zonal, al vicepresidente comercial, voy a abrirle a un muchacho que está estudiando Derecho en tercer año una cuenta corriente con un sobregiro para que pueda pagar la matrícula. De modo que yo me siento en la casa y siempre muy grato que el Banco Colpatria, sin saberlo, le ayudó a un ciudadano de a pie como yo para poder seguir estudiando. Porque el trabajo que tenía yo como trabajador en esa época de la Caja Agraria, de 2 de la tarde a 10 de la noche, no alcanzaba. Y por eso hay que persistir y no rendirse. Y yo no me rendí y persistí y seguimos trabajando por una Colombia mejor. Muchas gracias a Jaime Eduardo, al Grupo Colpatria, a Olimpia, a Daniel Medina y a Sebastián que me permitieron, y estoy presto a cualquier pregunta. Bueno, doctor Carlos, muchísimas gracias por compartir esas reflexiones y esas anécdotas que nos describió, que de alguna manera nos llevaron en el tiempo. Y quería invitar a todos los asistentes que quieran hacer preguntas, lo pueden hacer levantando la mano, enviándola por el chat o escribiéndome por interno. Si quieren participar, lo pueden hacer en este momento. Y quería arrancar, doctor Carlos, por una reflexión que usted hizo al principio, pero no la amplió, y es que decía que llevamos un tiempo como negando la violencia. Sí, algo así nos explicó, pero no lo amplió. Y usted viniendo pues, de esa profundidad en la Defensoría del Pueblo y la defensa de los derechos humanos, quería que nos ampliara un poco esa reflexión, porque la Daniel, no la profundizó. bueno, muchas gracias. Sí, básicamente es esto. Yo vengo de un departamento que creo que hoy es el mayor productor de coca. Yo soy del departamento del Cauca, en una zona limítrofe del departamento y del Huila, Cauca, nació las FARC. Yo desde que me acuerdo en mi casa se ha hablado, en esa época se hablaba de bandoleros, luego guerrilleros. Hemos vivido la violencia de tiempo atrás. Los que somos de zonas como el Catatumbo, como la cordillera nariñense, en las zonas rurales en Colombia se ha vivido la violencia, y en las zonas urbanas siempre se niega la violencia. Por eso cuando aquí nos preocupamos cuando colocaron una bomba, por ejemplo, claro, era un hecho diferente, pero que también era violencia, que era una violencia de Pablo Escobar al frente de Colpatria, una bomba inmensa, una bomba muy grande, la 26 con décima. Pero también nos preocupamos cuando en la Escuela General Santander colocan una bomba, pero también nos preocupamos cuando en la Escuela General Santander colocan una bomba, porque nos la están colocando en la calle pavimentada. Y cuando yo digo que se niega la violencia, es porque nos tapamos los ojos y no alcanzamos a dimensionar que hace 3 días, desafortunadamente, volaron una patrulla con un patrullero y un mayor de la policía en la entrada a Frontino. Pero es que Frontino queda muy lejos, Frontino queda de Medellín 4 horas o 5 horas. Y es, si vieron las noticias, no era una vía pavimentada. Entonces, nosotros los que hemos tenido la capacidad de poder estudiar, de poder vivir en centros urbanos como Bogotá, tenemos que entender que no podemos negar la violencia. Y en Colombia hubo un conflicto armado, una violencia muy grande. Por eso hablo yo que no debemos negar la violencia, porque la violencia existió y que habiendo tenido una oportunidad de paz hace 5 años, que era para salvar la vida, los colombianos seguimos asesinando, seguimos haciéndonos daño y tenemos que trabajar para que eso no ocurra. Entendido. Santiago Durán me envía una pregunta y está relacionada con el rol de los empresarios. ¿Cuál debería ser el rol del empresariado en esas zonas apartadas del país
y cuáles son las acciones que deben llevar a esa implicación o a esa participación directa. Mire, yo creo que el empresariado colombiano cumple con su labor de pagar sus impuestos, cumple con su labor de responsabilidad social, que tenemos que migrar a lo que se llama empresas y derechos humanos. Tenemos que seguir haciendo lo que creo que hacen los empresarios, que es la debida diligencia. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar para que haya seguridad, para que los empresarios en Colombia y los empresarios extranjeros puedan invertir en el sector rural tranquilos, porque cuando no hay seguridad, no hay inversión. Cuando usted va a las zonas de La Mojana, cuando va a las zonas de Carmen de Bolívar y cultiva y quiere cultivar la teca, y usted hace una gran inversión, cultiva muchos hectáreas, pero si no hay seguridad, el siguiente paso, o coloca una camaronera al lado del canal del dique, pero si al día siguiente empieza la extorsión, empieza el secuestro de los trabajadores, pues el empresario simplemente pierde una plata y se va. De modo que tenemos que trabajar todos con debida diligencia y trabajar para que haya seguridad, y la seguridad se consigue concomitantemente con estos dos puntos, pero haciendo inversión y estando los veedores encima y todos de que la plata no se pierda. Ok, doctor Carlos, lo voy a cambiar, le voy a hacer una pregunta un poco desde el punto de vista tecnológico, equidad, conectividad. Y bueno, pues yo Pero sé un que, momentico, yo no sé manejar ni el Excel, de modo que de pronto ahí me rajo. no, pero está más en su opinión y es, se viene trabajando el país y yo creo que todos los países en vía de desarrollo en lograr la conectividad para equidad y, digamos, lo que incrementar las oportunidades. ¿Usted cómo percibe desde las regiones, ¿sí? Esa evolución y ese accesibilidad del país? Y pues ajeno a lo que esté pasando hoy en Mintec, pero usted que habla de las regiones, las ha vivido, ¿cree que vamos por buen camino? ¿Realmente la equidad la vamos a lograr con la conectividad o cree que eso es solo un paso y qué le agregaría? Daniel, muy buena pregunta. Mire, la conectividad en estas zonas del eje, del andén pacífico, de la Orinoquía y la Amazonía, son los ríos. Yo le quiero contar lo siguiente. En los 4 años que viajé, me tocó ver la instalación de cientos de lo que se llamaba el kiosco digital. Entonces uno navegaba con un Johnson 6 horas, 7 horas, y de pronto llegaba a un punto y uno veía a lo largo ahí la antena, e inmediatamente empezaban a entrar todos los mensajes. Yo creo que la única posibilidad de progreso es la conectividad digital, la manera que podamos escucharnos, la manera que podamos comunicarnos para hacer, digamos, negocios. La manera también es de poderle brindar las 4G, las 5G a estas gentes en los territorios. Yo le quiero contar que a mí me tocaba bajarme de las pangas para poder empujar, porque en verano se caen los árboles y no hay cómo pasar, hay que cargar la panga. Y hay que invertir en estas 4G que son los ríos de Colombia, de modo que necesitamos conectividad, mayores recursos al Ministerio de Transporte en la sección vía la división de fluvial de Invías, que para el año 2022 son 650.000 millones, y a mí me parece que es irrisorio. Pero es tan importante son las 4G en estas zonas apartadas como las 5G y las 4G de las carreteras en Colombia. Muchas gracias. Le voy a trasladar una pregunta que envía Fernando Serpa. Un saludo a Fernando. Dice, buenas tardes, grato verlo en el equipo de Alejandro Gaviria. ¿Nos puede adelantar qué temas van a ser prioridades para ustedes en su campo, fuera o dentro de los 60 puntos que
Creo que han No, sido informados. mire, llevamos 5 días de que el rector de la universidad ha decidido dar un paso al costado y decirle a Colombia que él quiere trabajar por todos los colombianos. Creo que Colombia con Alejandro Gaviria tiene futuro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a las regiones. Vamos a decirle al futuro candidato con la recolección de firmas, que lo vamos a lograr el 17 de diciembre, vamos a mostrarle cómo se llegan a las zonas en este país para que él pueda hablar con la comunidad y vamos a dedicarnos mucho tiempo a la conectividad en regiones para que los campesinos, los afro, los indígenas puedan sacar, Fernando, los productos para que no sean cooptados por los cultivos ilícitos. Y la única manera es ir a región. Hay mucho, los 60 puntos es el punto de partida, es el pensamiento de muchas personas en el sector programático, en la parte programática del candidato, pero él ha dicho que caminaremos Colombia, que haremos una vuelta a Colombia y ahí encontraremos más necesidades y trataremos de plasmarlas en un proyecto de país en cabeza de él. Bueno, perfecto. Están llegando muchas preguntas, así que se las voy a trasladar por temas. Esto tiene que ver con un poco el aprovechamiento de los recursos. Carlos Rebollo escribe, observando el mapa de Colombia, predominan los colores azul y verde, es decir, somos ricos en recursos naturales. ¿Cómo hacer para fortalecer la agroindustria y la industria pesquera en Colombia que pueden generar empleo en el sector rural? Carlos, mire, hay zonas como la Orinoquía, la Amazonía, el Andén Pacífico, que tenemos que cuidarla de dos problemas muy graves que tenemos, que es la minería ilegal que contamina los ríos. ¿Cómo sería de grave que la Corte Constitucional, ante la gravedad, tuvo que declarar sujeto de derechos el río Atrato? Es una tristeza cuando uno va en bote desde Quibdó hasta Hungría, ver cómo encuentra los ríos totalmente llenos, sucios por mercurio y otros elementos. Tenemos que trabajar entonces para que no haya minería ilegal y para que ese azul y verde que dice Carlos Rebollo no lo acabe también otro tema que en los últimos 5 años ha sido muy grande después de la desmovilización de las FARC, que es el tema de la tala indiscriminada en la Orinoquía y en los llanos orientales de todos nuestros, de la selva colombiana. De modo que tenemos que trabajar para educar, para acabar la ganadería extensivas en las zonas como la selva y los llanos orientales. Y vuelvo y repito, como lo dice parodiando ahí la pregunta de Fernando Cepeda, creo que el problema más grande, como lo ha dicho el doctor Alejandro Gaviria, es el tema de empleo, es el tema de generarle recursos en los bolsillos a los ciudadanos de Colombia para que puedan vivir mucho mejor. Gracias. Jaime Sarmiento envía la siguiente pregunta. Buenas tardes, doctor Negret. ¿Qué reflexión le merece el papel del sector privado en el proceso de justicia transicional? Verdad, justicia, reparación y no repetición, que con dificultades pues, se ha llevado a cabo. No, yo lo que creo es que en este país debemos creer en los empresarios, debemos creer en los líderes sociales, debemos generarnos confianza, debemos unirnos. Y en la justicia transicional, todos los actores tienen que ir a decir la verdad. Si no hay verdad, no hay justicia, y si no hay justicia, no habrá reparación. Y creo que llegó el momento, vuelvo y repito, de generar confianza, de unirnos, de hacer unificarnos en la verdad. Y yo creo que ese es un trabajo que también tendrán que acometer los empresarios en el proceso de justicia transicional. Hay una pregunta de Alejandro Ferrero que yo le voy a agregar algo y es,
Pregunta cómo mejorar la comunicación entre el Estado y el ciudadano para que la ciudadanía se sienta representada por los servidores públicos. Y le pediría que, como usted lo describió, que hay dos Colombias, como dos ciudadanos, el de la vía pavimentada y cerca a una ciudad principal y el que usted menciona en sus ejemplos en los ríos, le pediría que tal vez lo hiciera la reflexión para esos dos, digamos, tipos de ciudadanos. Mire, lo que nos falta entre el ciudadano del sector rural y el sector urbano es primero que el servidor público siempre diga la verdad sin cueste popularidad. Con esto de las marchas, hemos entendido que el ciudadano tuvo que salir a la calle, tuvo que salir a gritar a 5 voces que hay algo que no estaba funcionando. Tenemos que generar entre el ciudadano y el Estado confianza. Y la confianza nace si uno dice la verdad como servidor público. Y creo que el camino es allá. Y vuelvo y repito, tenemos que cultivar los principios. El principio de la paciencia, de la prudencia y de no rendirnos. Pero yo creo que el primer principio fundamental para mí es decir la verdad y generarnos confianza. Y yo creo que diciéndonos la verdad y confianza podemos generar unión. Perfecto. Juan Camilo López hace una pregunta en relación a los indígenas. ¿Cuál es su opinión frente a la situación actual que vive este grupo, los indígenas en Colombia, y qué manejo se le debería dar en los siguientes gobiernos? Yo creo que con la Constitución del 91, las comunidades indígenas y afro tuvieron una muy buena, se les reconocieron los derechos que no se le habían reconocido. Yo creo que a las comunidades indígenas debe cumplirse lo que dice la Constitución, pero todos debemos tener obligaciones y derechos y creo que en eso se han fallado de ambas partes, pero creo que hay mucho por cumplirle a las comunidades indígenas. Vuelvo y repito, el principio, si a las comunidades indígenas se les dice que se les va a apoyar con la compra de predios, con el presupuesto para inversiones, para producción, debemos cumplir, debemos decir la verdad. ¿Por qué? Porque lo que ocurre con las comunidades indígenas y el Estado es que han perdido la confianza en ellos, en el mismo Estado. Y usted no se imagina la angustia que le da a uno cuando uno va al Guaviare y uno ve a una comunidad como los Nucá. Ve a los Nucá que no debían estar en San José, sino que debían estar en la selva. ¿Y quién los sacaron? Los sacaron los cultivadores de hoja de coca. ¿Quiénes los sacaron? Los que raspan la coca. ¿Quiénes los sacaron? Las extintas FARC. Y perdimos la cultura, porque cuando los indígenas salen de su territorio, pierden su cultura, pierden sus costumbres, y tenemos que trabajar para que mantengan su identidad propia. Y para eso es necesario seguir invirtiendo en las comunidades indígenas. Bueno, Londer Camargo hace una pregunta, tal vez si nos puede compartir dos experiencias en su proceso como defensor de los derechos humanos. Seguramente ha encontrado experiencias de todo tipo, pero si nos pudiera recordar alguna o compartir alguna que le haya generado una desesperanza, pero también otra que le haya generado un optimismo superior. Como lo decía Jaime Eduardo Santos, cuando empezó esta charla, que como dice, nos conocimos en 1987, cuando estábamos como usted, sin una sola canita. Yo fui un día a Riohacha, a unos kilómetros de la cabecera municipal de Riohacha, encontramos una ranchería que se llama El Paraíso. Hicimos una reunión y una niña
Guayú, me dijo, defensor, nosotros queremos tener agua potable. ¿Cuántas de las personas que están en este auditorio virtual hoy no tiene agua potable? Todos tienen agua potable. Y me dijo, esta ranchería quiere agua potable, pero además, como usted lo debe tener en Bogotá, queremos fría. Vuelvo y le repito, ¿cuál de ustedes hoy no va y se levanta y va a la nevera y coloca unos hielos y se toma el agua con hielo helada? Se me olvida en este momento el nombre, una niña de unos 13 o 14 años. Eso le llega a uno al alma, y le llega al alma, y por eso uno debe persistir y no rendirse. ¿Qué hicimos? Vinimos a Bogotá, contamos la historia en varias emisoras con ella y con su madre. Y cuando menos me di cuenta, un gobierno extranjero extendió la tubería que era necesaria para llegar al paraíso. Y esa niña dijo, por los canales de televisión, ya tenemos agua potable y ya la podemos tomar también fría. Por eso repito, no rendirse y persistir. Y eso lo llena a uno el alma, porque vuelvo y repito, cuando todos los que estemos aquí salgamos mañana a trabajar, porque no hay marchas, salimos con los zapatos debidamente limpios a la calle pavimentada, como dicen los negros del norte del Cauca. Doctor Negret, colóquese en nuestros zapatos. Este país tiene que buscar la solidaridad, la igualdad. Y la vamos a lograr el día que nos pongamos en los zapatos del otro. Porque vamos a entender que todos debemos tener agua potable y poder tomar un vaso frío. Y una cosa que todavía no me repongo. No quiero ser impreciso, pero fue en un municipio ribereño, chocuano, del río Atrato. Hace unos 3 años, una noticia terrible que todavía me duele, que todavía me angustio. Porque la violencia en Colombia, nos preocupamos cuando en la 93, que es gravísimo lo que pasó ayer, y es gravísimo el asesinato de un ciudadano en La Estrada hace 15 días. Y eso lo vimos porque es aquí. Pero hace 3 años una niña de 6 meses, por una venganza, le quitaron la cabeza, le quitaron el corazón, le sacaron los ojos y se lo mandaron a su padre. Y uno se pregunta, ¿hasta dónde va a llegar la maldad de nosotros los colombianos o de algunos colombianos, para no generalizar? Y tenemos que trabajar para generar amor, para generar pasión, para no rendirnos, para decir la verdad, para unirnos, para generar confianza. Porque no podemos tener a las sociedades sin agua potable, sin salud. Nadie va a arreglar estos problemas en 4 años. Cuando usted va a esas zonas, le piden a uno agua, luz, teléfono. Y en la función que yo ejercía, no puedo dar ni agua, ni luz, ni teléfono. Pero nosotros, de la mano, todos los colombianos, podemos generar un mejor bienestar. Y no digo cobrar más impuestos, porque yo, como muchos, pienso que los empresarios pagan impuestos suficientes. Tenemos que trabajar es para que los impuestos se inviertan bien. Pero esas 2 cosas, no sé si era señor Camargo o señora Camargo, fueron 2 cosas que me impactaron, pero pues de esas historias tengo muchas más duras. Y como están empresarios, voy a decir una tercera. Hay un municipio en el departamento del Cauca que, como Tibú, creo que son los municipios con Tumaco donde más hay hoja de coca y producción y comercialización.
Y un campesino que cultivaba hojo de coca con manos callosas, no como la suya y como la mía, Daniel, me dijo, mi hijo estudia en la Universidad de San Buenaventura y estudia Derecho. Yo quiero que sea el defensor del pueblo algún día. Pero también me dijo, doctor Negret, lleve este mensaje. Todo el mundo pide garantías de seguridad. Aquí en Argelia, en esta zona cocalera, queremos garantía de producción. Aquí cultivamos café, frutales. Deme garantías de producción para que me compren aquí la patilla, el café, y que me lo compren aquí a un precio justo y que yo no quede endeudado con el Banco Agrario, con la Caja Agraria o con el banco, en algunas épocas atrás era el Banco Cafetero. De modo que les doy esos tres puntos para que vea que en los campos de Colombia hay más inteligencia de la que uno cree, garantías de producción. Pues estremecedor y también, pues diría que la reflexión que usted hace de alguna manera hacemos, cerramos los ojos o ponemos poca atención a esas noticias porque efectivamente no nos impactan. Y yo creo que eso que usted escribe en el tiempo se ha convertido como, no sé si llamarlo en un comportamiento de los colombianos, ¿sí? O de esta Colombia, en la cual noticia tras noticia hay un nivel de, no sé si aceptación o de desilusión, puede ser el otro extremo, pero son tantas las noticias que se ha uno acostumbrado a que es una más. Y creo que usted nos invita a que no es una más. Colombia está anestesiado en el dolor. Lo que yo les puedo decir y lo que puedo describir es geografía de dolor en los sectores rurales. Uno se debe preocupar en este país con las 3 o 4 casos de cabezas que ha habido en el centro del Valle del Cauca, hace un mes, hace 15 días. Dejar cabezas en las calles, cabezas de ciudadanos decapitados en unas bolsas. En la sociedad algo no está funcionando. Estamos anestesiados, necesitamos un psiquiatra, pero necesitamos un psiquiatra que nos una a todos. Una persona que logre generar confianza, que logre generar esperanza. A mí me recibieron en Caucasia hace muchos años, o no me recibieron, llegué y desafortunadamente habían dejado una cabeza en el puente. Por problemas que hay en esas zonas de grupos armados, de los famosos caparros, el clan del Golfo, que eso son palabras que a usted le suenan rarísimos, pero las gentes del Bajo Cauca saben quiénes son los caparros, quiénes son las disidencias de las FARC, quién es el clan del Golfo, que no los dejan dormir, que no los dejan dormir tranquilos. Yo he dicho que nadie sabe cómo se duerme en el campo, con la intranquilidad que se duerme en el campo. Y se lo digo que yo he tenido la intranquilidad de dormir en el campo y volvería a dormir en el campo. Y lo quiero volver a hacer. Pero además quiero decirles que Colombia se merece la paz y no la guerra. Pero necesitamos un empresariado fuerte para que pueda generar más empleo, que es lo que necesitamos tanto en el sector urbano como en el sector rural. Sin eso no vamos a poder cambiar. Y tenemos que generar también ánimo, empatía. Cuando uno escucha que creo que el DANE, yo no soy experto en nada, sino en ciudadanía, dice que en el último trimestre crecimos el 17%. Eso es una cifra que nos tiene que animar para seguir empujando a los empresarios a crear empleos y que recuperen todo lo que perdieron en los últimos 18 meses como consecuencia de la pandemia. Bueno, doctor Carlos, pues esa expresión de que somos una sociedad anestesiada, yo creo que la comparto y ojalá esa transición a encontrar una sociedad más compenetrada con todos los problemas alrededor del país y búsqueda de soluciones, pues yo creo que lo que usted nos cuenta hoy
no sé, tal vez nos vuelve a abrir los ojos y nos invita a no hacer, digámoslo, no dar la espalda a la situación y hacer parte de la construcción. Con esto le doy la palabra a Jaime Eduardo para que iniciemos el cierre de la sesión. Muchas gracias, Daniel. Bueno, Daniel, gracias. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por habernos dedicado este rato. Interesante saber que usted vuelve a estar activo en la actividad pública y contarle que Colpatria, como siempre, como estos últimos 60 años, está comprometida con el país y está invirtiendo en Colombia y trabajando en Colombia. Un ejemplo importante para las dos Colombias que usted menciona y que nosotros llamamos por dentro y por fuera del poliedro, es que empezamos a hacer la ruta de Neiva a Mocoa. Creo que los documentos, si hay alguno de Colpatria que me pueda precisar, pero creo que se firmaron esta semana. Entonces esa vía consideramos que va a ser bien importante para esa zona sur del país. Entonces cuente con que esta empresa Colpatria está siempre ayudando a progresar el país y progresando claramente también ella misma, porque somos empresarios que progresamos haciendo progresar. Muchas gracias, Carlos. Jaime, muchas gracias y enhorabuena. Bueno, pues también invitarlos, vamos a iniciar algunas etapas de algunas sesiones invitando a precandidatos presidenciales para escucharlos. Entonces, la próxima semana tendremos al doctor Rodolfo Hernández, precandidato presidencial. Los invitamos a que nos acompañe. Carlos, nuevamente muchísimas gracias y bueno, esperamos verlo pronto nuevamente en esta tribuna. Muchas gracias, un abrazo y que mi Dios nos cuide y la Virgen nos proteja. Gracias.